pero de resto, las cosas están saliendo así. A mí me da mucho Bueno, miedo. sí, sí, es que es maluco porque uno sale, no sé si a esto le pase, uno sale aquí y como que es tan tal como la tensión que uno cree que llega a la casa con dolor de cabeza, con dolor de cabeza, tensionado, como maluco. Ahogado. Sí, que no se le acerque nadie, no, maluca la situación. Sí, es de cuidado, pero bueno, ahí la vamos manejando. Sí, bueno, vamos a comenzar. Les pido autorización para grabar la sesión. Ustedes me autorizan grabar la sesión. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a comenzar nuestro segundo encuentro. Vamos a hacer un llamado a asistencia, vamos a hacer una retroalimentación de la sesión anterior, vamos a hacer una revisión de la prueba diagnóstica. El tema de la sesión es el de la unidad 1, globalización histórica y geopolítica, que fue un poco con el tema que comenzamos hace 8 días. Hace 8 días comenzamos hablando de esto. No sé si ustedes recuerdan. Y hablamos de la tarea para la sesión siguiente. Si se vieron este video, alguien se vio este video de la Segunda Guerra Mundial. No, no, nadie lo vio. Bueno, vamos a llamar a lista. Ya son las 4:02. Me parece cierto. Hay 8 personas. Bueno, yo creo que es mejor esperar un poquito. Esperemos unos 3 minuticos más que lleguen. Por ejemplo, aquí Mildred, ya sé que Mildred llegó. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Amén. Bueno, Mildred ya está. 3, 4, faltan estas personas. Entonces, hace 8 días estábamos hablando de relaciones internacionales, ¿sí se acuerdan? Que primero les hice un contexto, un recorrido sobre historia universal, ¿o no? No hablamos de historia universal, le hablamos de las edades, rápidamente, ¿o no? Sí, profe, fue algo muy rápido. Algo rápido porque ustedes muchos ya han visto ese tema, ¿cierto? Pero rápidamente yo hablé de que la historia universal, los historiadores la dividen en 4 edades: en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna, en la edad contemporánea. Estuvimos hablando de que en la edad antigua estaba Mesopotamia, Egipto, Persia, Grecia, Roma. ¿Sí estuvimos hablando de eso o no? Sí, señor. De esa charla de hace 8 días, a mí me conviene que ustedes tengan muy presente los modos económicos de producción. Es lo fundamental. O sea, la edad antigua, estábamos hablando, esos estados que nacen en Mesopotamia, eran estados patriarcales, estados teocráticos, pero sobre todo el modo económico de producción era esclavista. De ahí pasamos a la Edad Media, y la Edad Media tiene como modo económico de producción el feudalismo. Y es con el descubrimiento de las rutas de comercio, con las posesiones de colonias en el ultramar, con Asia, África y América, y justo después del descubrimiento de América en 1492 que se sale del feudalismo y se desarrolla otro modo económico de producción que es el mercantilismo. Nace el precapitalismo, se dan las revoluciones industriales, se da la revolución francesa, burguesa, y ya hablábamos de que entonces se llega a la edad moderna, a la edad contemporánea, con un modo económico de producción capitalista. Entonces, esclavismo, feudalismo, mercantilismo y capitalismo son los 4 modos económicos de producción de la historia universal. Porque yo quiero que se entienda que cuando hablamos de capitalismo no es que estemos diciendo, yanquis, opresores, capitalistas. Sí, pero resulta que el capitalismo es un modo económico de producción de la historia de la humanidad, de la historia universal, que se desarrolló porque estaba en parte el Estado, que era el que regulaba esas relaciones entre unos que mandan y otros que obedecen.
O sea, entre unos que se hacen ricos y otros que no, o unos que se hacen ricos a costa de la explotación de los otros. Entonces, ese estado ha cambiado y hoy día las relaciones internacionales, estábamos viendo hace 8 días, no son solamente entre estados. También estábamos viendo que en la historia han existido muchas formas de gobierno y de poder y que hoy día somos 193 países en el mundo organizados en formas de repúblicas independientes que superviven 17 monarquías constitucionales, pero que en general todos los países estamos organizados, inclusive con todos los problemas que hay de no hay unos países que no han sido reconocidos, hay unos países que tienen muchos problemas territoriales, de fronteras, hay unas comunidades, y yo les explicaba hace 8 días que estaba, por ejemplo, los kurdos, los palestinos, que son pueblos que no tienen tierra, no tienen territorio. Y de eso estábamos como tratando de conectar, empezando la clase. Yo quiero llevarlos por un recorrido que es desde la geopolítica, desde la geoeconomía, a entender la ecología crítica, la ecología política crítica, que es comprender por qué los países desarrollados, que habíamos hablado hace 8 días que hay algo que se llama la División Internacional del Trabajo y la División Internacional de la Producción. En esa escala hay unos países que son los potencia, que son los que nos compran a nosotros las materias primas. Y ellos transforman esas materias primas porque tienen la matriz del conocimiento científico, tecnológico y energética. Y luego nosotros les compramos esos productos terminados y manufacturados. Entonces, hay unos países subdesarrollados y hay unos países desarrollados. Pero esos países desarrollados se han desarrollado a costa de la destrucción de lo que habíamos hablado hace 8 días, todo ese proceso geológico de generación y de desarrollo de la vida en la Tierra. O sea, es a costa de la explotación, del extractivismo, de la emisión de gases, efecto invernadero, de la explotación de páramos, de sacar oro en montañas, porque explotan montañas enteras. Si ustedes van a mirar, por ejemplo, en este momento, cualquiera en este momento puede buscar por Google cuál es el principal producto de exportación de Colombia. Y es el oro. O sea, ya inclusive después de todo ese pasado colonial, nosotros todavía seguimos exportando oro. Y si es que nosotros tenemos todas estas riquezas, ¿por qué somos subdesarrollados? Porque ellos dependen de nuestras materias primas para ser desarrollados. ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay unas relaciones desiguales de intercambio. Y en esas relaciones desiguales de intercambio, el comercio internacional está, entre otras cosas, algo que se llama el dumping social, o sea, la producción de mercancías a costa de todo el medio biótico. Y que es lo que tenemos que reflexionar aquí. O sea, cómo el modo de vida que nosotros tenemos es a costa de la desaparición de especies de fauna y de flora todos los días, y pues que prácticamente tenemos una vida ya predispuesta, si no cambiamos, eso hablábamos hace 8 días y así terminó la clase hace 8 días, si no cambiamos como ciudadanos, como países, porque son los países también los que tienen que empezar a cambiar, y las sociedades enteras a cambiar, entonces no va a haber una transformación real que nos permita un equilibrio de la vida humana con la vida natural, con la naturaleza. En este momento hay un desequilibrio. Bueno, entonces yo creo que ya son las 4:10, ya están todos. ¿Alguna pregunta, algún comentario de esto que estábamos hablando? No, profe. Geraldine Betancourt. Adrián Adolfo Cardona. Blanca Irene Castro.
Miguel Ángel García, María Fernanda González, así será la lista 2. Karen Hernández, esta como que no es la lista. ¿Estoy en la lista equivocada o qué? Mucha gente ahí, profe, yo no creo que sea todos esos. Estoy en la lista del otro grupo. No No, sé, ninguno, profe, ninguno son de este. pero Porque es mire que que no tengo más listas. Profe, sí, No ahí está ninguno de nosotros. yo sí estoy ahí. Aquí, en esta sí, Yo que Gloria estoy ahí. Bedoya, Sí, Gloria, yo. Natalia Bernaza, Presente, profe. Susana Mora, Presente, profe. Kelly Ospina. Presente, profe. Aquí sí están todos, en esta están todos. Vamos a ver qué fue lo que pasó, muchachos. Uy, ¿cómo así? Yo estoy asustado en esta lista. Entonces quitemos estas faltas que ya esta gente, quién sabe de qué grupo será. Ustedes van viendo ahí. Aquí. Mildred, pues ya la llamamos. Ya nos saludamos. Aquí no hay nadie. Aquí ya llamamos. O sea que queda una. No, entonces sí hay un problema en las listas. O no, sí, a Mauricio. Josefina, esta es. ¿Cierto? sí, señor, esa es, profe. Ahí Esa es, sí. esa es. Ve que me traicionó ahí es que son tantos, ustedes vieron que son tantos grupos que pues a veces pues es normal, me equivoqué. Mauricio, Sí, profe. mucho gusto. Josefina, Presente, profe. Jonathan, Sí, profe, acá estoy. Mónica, Presente, profe. Andrés Felipe. Presente, profe. Muy bien, estamos todos en la sala. Muchas gracias por ese compromiso, por esa dedicación. Vamos a ver la prueba diagnóstica. Si alguno de ustedes no la ha hecho, no se preocupe, tranquilo, no va a tener ningún inconveniente y tal vez tenga tiempo para, pues va a estar allí abierta. Va a estar allí abierta para que usted la haga. Vamos a ver qué fue lo que ustedes respondieron, muchachos. Yo quiero saber. Dice, defina en sus propias palabras ecología, humano, ambiental. Explique en sus palabras cómo podríamos cambiar el rumbo hacia la destrucción de todo el mundo biótico. Dice Gloria Natalie Bedoya Trejos. No sé si quiera leer. Ay, profe, por favor, hágalo usted. Yo no Bueno. pensé que eso lo íbamos a revisar Dice, así de todo. ay, pero yo dije que lo íbamos a revisar. Buenas noches. Ecología es una parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí, humanos, personas, ambiental, del ambiente o relacionado con él. Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se podría afirmar que son todos esos procesos que de forma natural compartimos con todos los seres vivos que habitan en el planeta y la ecología estudia dichos comportamientos. Como los seres vivos, somos los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de razonar y tomar decisiones, también tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros seres vivos que no tienen esa capacidad, como son, por ejemplo, nuestros animales, flora y fauna. Y la forma que tenemos de cambiar el mundo, nuestro mundo biótico, es concientizándonos de todos los actos irresponsables que a diario tiene el hombre con el medio ambiente. Otra forma es disminuyendo la población. No sé si pueda ser muy atrevido, pero considero que el exceso de población es un factor muy importante que influye en el calentamiento global. Y si en mis manos estuviera, crearía leyes para que solo pudieran tener máximo 2 hijos por pareja. Pues a mayor población, mayores residuos. Pensemos en algo, en Pereira, construyen unos muros y nos encierran a todos por 10 años. No tenemos forma de sacar las basuras que producimos. ¿Cuánto tiempo creen que podríamos sobrevivir? Otra forma sería crear leyes que obliguen a las personas a reciclar, pues solo
se le toca el bolsillo a los ciudadanos. Si se le toca el bolsillo a los ciudadanos, toman conciencia y sentido de pertenencia. Ay, muchacha. Ay, Se desahogó, muchacha. mejor dicho. Cierto, pero estuvo muy Se buena. desahogó, estuvo buena. Estuvo bueno, muy bien, excelente. Natalia, ¿quiere leer usted? Bernaza. Natalia Andrea Bernaza. Profe, estoy presentando. Profe, es que estoy como presentando problemas con el internet. Se le escucha a veces entrecortado. Ecología es la relación que existe entre los seres vivos y el entorno que los rodea. A todos se les escucha entrecortado. No, a mí no. Profe, yo escucho bien. No, profe, no. Humano es la única especie animal que por medio del habla puede relacionarse y crear a partir del pensamiento. Está bueno eso. Que por medio del habla. Eso lo habla un autor que se llama Fernando Savater. Él habla de que nosotros somos el animal simbólico porque somos capaces de inventarnos, por ejemplo, símbolos fonéticos para transmitir mensajes y comunicarnos. Humano es la única especie animal que por medio del habla puede relacionarse y crear a partir del pensamiento. Ambiental es el conjunto de factores como humanidad, naturaleza, entorno, sociedad, cultura, que se relacionan y afectan entre sí. No hay citas. El rumbo hacia la destrucción del medio biótico se puede cambiar con educación y conciencia en temas específicos de cuidado y buen manejo del ambiente y la forma que afecta el crecimiento desmedido de las sociedades y urbanización. Otra vez, el tema del crecimiento desmedido. Entre más conocimiento tengamos sobre el daño que hacemos al medio ambiente, más empatía y sentido de pertenencia tendremos y así mismo lo cuidaremos. Mauricio, ¿quiere leer usted su diagnóstico, su prueba? Profe, es que yo acá estoy por el celular y entonces acá yo no alcanzo a ver bien. Ay, qué terapia, Mauro. Ya suyo, si me da el favor. Podemos decir que ecología humana y ambiental lleva de la mano como el ser humano, podemos proteger tanto a los animales y toda la parte ambiental que nos rodea, como por ejemplo las plantas y los ríos. ¿Cómo podríamos cambiar el rumbo hacia la destrucción de todo el mundo biótico? Una de las buenas formas es cómo lo están dando a conocer varias empresas, aprendiendo cómo reciclar, cómo separar los productos en diferentes canecas, qué es lo que podemos reutilizar. Todo esto es bueno llevarlo hacia los diferentes barrios, ya que esto es poco de lo que se habla en muchas partes. Las 3 R's: reciclar, reducir y reutilizar. Jonathan dice: la ecología humana y ambiental es un estudio que se dedica a las conexiones entre lo humano, lo natural y social, implementando más energías renovables, ya que el cambio climático es uno de los más notables. Susana: considero que es la presencia del hombre y su mano de obra, tomando como materia prima objetos o partes de la naturaleza para su bien común. Ahí toca discutir ahí lo de lo común, sí, porque hay concentración de la riqueza. Me parece que detener o cambiar la destrucción biótica en el mundo es un tema hoy en día muy difícil, ya que muchas personas o empresas solo piensan en su propio bien sin importar el futuro o los daños generados a la naturaleza, solo se piensa en el momento, en el beneficio personal recibido, pero no se mide la magnitud de los daños causados al ambiente. Está muy buena, Susana, su respuesta, muy realista. Kelly dice: ecología es todo lo relacionado al medio ambiente, el lugar en el que vivimos, los humanos, los animales, las plantas, la forma en que nosotros, como seres capaces de razonar, contribuimos al cuidado o destrucción del lugar en el que vivimos, siendo este segundo el más influyente en los últimos años. Humano es el ser vivo más evolucionado debido a su capacidad de raciocinio, de desarrollo de diferentes niveles de intelecto, que son los que nos permiten desarrollar diferentes niveles de intelecto. Ambiental, todo lo referente a la naturaleza.
y los efectos naturales que esta misma ocasiona a consecuencia de lo que el ser humano hace en el medio ambiente. Muy buena eso de los efectos, claro. Mildred. Es el estudio o análisis que se realiza para entender la relación que tenemos los humanos, no solo con el medio ambiente, sino también con el entorno natural y social que nos rodea. Para mí el ecosistema natural es uno de los más valiosos recursos que nos puede brindar el planeta Tierra, y es triste cómo en muchos lugares del planeta se devastan y se contaminan millones de hectáreas de bosques que eran el hogar más para millones de especies de animales, solo para satisfacer necesidades humanas. En mi opinión personal, debemos cambiar todo nuestro estilo de vida para poder salvar o ayudar de alguna manera a nuestro ambiente y nuestro único planeta que tenemos para vivir, ya que no hay otro donde podamos subsistir. Y la última, la Mónica Valencia. Ecología es el estudio del medio natural y la relación entre el ser humano y la naturaleza. Humano es el ser viviente pensante en el medio natural. Oiga, pues, un ser viviente pensante en el medio natural. Pensante y sintiente. No sé, y también los animales también son pensantes, solo que no tienen el mismo nivel. Bueno, ambiental es el medio, y es que hay un autor que se llama Fernando Vallejo, que vivió muchos años en México, que tiene varios libros, tiene un libro que se llama La puta de Babilonia, el último libro que se llama, el último libro es sobre Álvaro Uribe, el hijo de puta de Uribe, se llama el libro. Este señor es un escritor crítico muy importante, Fernando Vallejo, y él plantea que los animales son prójimos, que los animales sienten, piensan, tienen sentimientos y que en tanto son prójimos, tienen derechos. Tienen derechos. Y esa es una discusión conceptual que en este momento muchas personas están desarrollando en todo el mundo y se están convirtiendo, por ejemplo, a un estilo de alimentación vegana. Dice, hoy día todos los seres vivientes pensantes somos conscientes de la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, ya que poco a poco de una u otra forma lo hemos ido destruyendo. Cada uno nos vamos haciendo cargo de no generar más daño desde nuestras casas y empresas, preservando desde nuestro alcance el valor de la naturaleza, los bosques, los mares, los ríos, el cuidado del medio silvestre, no originando más desechos innecesarios. Con el simple hecho de hacer un correcto reciclaje, vamos ayudando al planeta. Es preciso anotar al momento que vivimos hoy con la pandemia, es de gran importancia cuidarnos y cuidar a los demás, ya que el virus es circundante en la medida en que nos contagiemos, más limpio estará el aire, que menos nos contagiemos, más limpio estará el aire que respiramos. Pienso igual que la naturaleza nos pide gritos auxilio. Zuleta, Andrés Felipe, dice, eso está en manos de cada quien, pero creería que los gobiernos son los que más deben endurecer las leyes para que las empresas no hagan vertimientos en ríos o humo en el ambiente, menos utilización de plásticos, de materiales plásticos. Todas estas respuestas están muy buenas, muy interesantes, muchachos, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, eso era lo que queríamos, o sea, leer qué es lo que ustedes piensan. Entre todo lo que ustedes piensan se recoge las ideas, se recogen todas las ideas principales alrededor de este tema y de esta discusión. La de Andrés Felipe Zuleta es una muy importante, a la que yo tiendo mucho, porque en ese negocio de las economías verdes también hay una economía como ficticia, en el sentido de que aparentemente le hace ver al consumidor y al ciudadano de que está protegiendo y ayudando. Pero en realidad lo que plantea Andrés Zuleta es que son los gobiernos y son los estados quienes, por ejemplo, en el caso de los desarrollados y los industrializados, nosotros no somos industrializados.
Los industrializados son los que tienen que empezar a poner, por ejemplo, a cumplir los acuerdos internacionales, como Estados Unidos, que se ha rehusado a cumplir el acuerdo de Kioto sobre emisión de gases de efecto invernadero. O sea, son los países desarrollados quien con esa matriz de desarrollo productiva están haciendo también parte del desastre y los ciudadanos hacen lo que les alcanza. Pero también hay un negocio de productos verdes y hay toda una economía que en realidad pues se cuestiona si todos nos empezamos a alimentar o a consumir, a cepillarnos con cepillos de bambú y a vestirnos con otro tipo de telas y a usar, de pronto eso no es garantía de que exista un cambio. O sea, eso de pronto sí hay que hacerlo, pero no es una garantía. Necesitamos una mayor definición de quienes tienen alguna pregunta, algún comentario, hasta dónde venimos. Profe, yo creería que yo no sé si ustedes se han visto un documental que habla sobre el dilema de las redes sociales, que tiene mucho que ver con que nos trabajan la mente y nosotros no consumimos lo que necesitamos, sino que consumimos cosas que pues digamos las propagandas nos hacen creer que las necesitamos, pero realmente no necesitamos de eso. Entonces compramos y compramos cosas que no necesitamos y entonces eso hace que generemos más residuos, más desechos, más contaminación y todo eso. Entonces mire que el problema no viene tanto de las leyes como tal, sino que eso ya es como parte de la psicología, o sea, de Sí, uno sí, como es cierto. persona Ahí, concientizarse de que hay cosas que realmente no necesita, pero lo digo porque yo en un tiempo fui así, yo me iba para el centro y si yo me llevaba 50.000 pesos, pues hasta que yo no me gastaba sus 50.000 pesos no me volvía contenta para la casa. Y si me llevaba 20.000, pues hacía lo mismo, pero si me llevaba 100.000 también. Entonces yo creo que es más algo de uno concientizarse uno mismo y de ver ese impacto tan grande que estamos generando. prenda la Que, cámara para verla. que un impacto, profe, es mi impacto sumado con su impacto y sumado con el impacto de todos. Entonces, si yo Ay, me le concientizo, estamos viendo la frente nomás. Eso, ahí la si yo, vemos. si yo me concientizo, profe, de todos esos daños que estoy causando, pues puedo hacer de que otra persona tal vez también se concientice, ¿sí? Sí, sí, es Pero entonces yo verdad. creo que es una cadena. Es que es Es una una cadena. cadena, es una cadena. También nosotros tenemos parte, eso es verdad, en comprar menos, en saber qué compramos, en reutilizar, en comprar de segunda. Profe, Mm. Susana, gracias. Gracias, Natalie. ¿Qué Profe, ibas yo a...? también quería como aportar pues la norma que implementaron hace unos meses o ya años, algo así, sobre la utilización de bolsa plástica en los supermercados, que la Ah, bolsa sí. plástica para proteger el medio ambiente, pero es algo tan incoherente porque si es gratis daña el medio ambiente, pero si la pagamos no daña el medio ambiente, entonces es como algo incoherente que las empresas hacen y, o sea, es algo lo más incoherente porque si yo hago un mercado y compro 15 bolsas, las pago, esas sí no le hacen daño al medio ambiente, pero si de pronto yo le digo que me regale una, no la regalan porque ellos están cuidando el medio ambiente. Muy bien, el tema del uso de los plásticos que Andrés Zuleta lo trataba. Y pensando en lo que mencionaba Natalia, hay algo que yo quería mencionarles, ya antes de entrar en materia. Porque Natalie mencionaba, es que esto es una cadena, esto es interconectado y resulta que nosotros somos también seres energéticos, independientemente de lo que nosotros creamos religiosamente, nosotros también somos seres espirituales. O sea, nosotros también tenemos una carga que me parece también tiene que ver con la alimentación. Los griegos, por ejemplo, no separaban la alimentación de la medicina. Para ellos se vivía como se comía y se era sano o no, según cómo se vivía y se comía. No se separaba la medicina de la comida. Y resulta que yo quiero plantearles esta discusión porque el virus y la pandemia está siendo analizada en este momento desde la producción en masa de carne y de animales
que nosotros en estas sociedades de masas estamos consumiendo. Entonces se está analizando que la creación de pollos, de animales, de reses, de cerdos en masa es uno de los causantes de tantos problemas virales que tenemos. Y resulta que espiritualmente eso también tiene una connotación porque nosotros tenemos que pensar como seres cómo tenemos la estructura de nuestra dentadura y de nuestro sistema digestivo. Nosotros tenemos molares y es diciente de que nosotros somos seres herbívoros, que nosotros necesitamos es alimentarnos sobre todo de vegetales, de frutas, que son sustancias vivas. Cuando uno come vegetales o come fruta, está comiendo seres vivos, células vivas. Cuando come animales, está comiendo muerte, pero además de eso está comiendo toda la carga genética de pensamientos, de sufrimiento de esos animales. Entonces, el ser humano que tiene un sistema digestivo, por ejemplo, de un ser herbívoro, tiene que dedicarle más tiempo al sueño y a dormir para poder hacer digestión. Entonces, nos están colocando a dormir más, por un lado, y lo que menciona Natalia, eso es psicológico. Nos controlan también psicológicamente, porque al direccionarnos a consumir cierto tipo de cosas, nos están también transmitiendo sufrimientos, pensamientos, conductas, como por ejemplo la del sueño, que tenemos que dormir 8 y 9 horas, cuando eso de pronto en otras culturas no es así. En otras culturas se duerme 3 horas, 2. Por ejemplo, en la cultura mía, profe, yo debo dormir 12 para poderme levantar medio descansada. Pero entonces, ¿cómo está comiendo? ¿Qué comemos? Eso es una reflexión, porque yo no sé si ustedes han medido la huella ecológica. ¿Ustedes conocen la huella ecológica? La huella ecológica se las voy a hacer llegar por el WhatsApp. Hay varias plataformas y uno llena una información: cuánta carne consume, cuánto transporte usa en la semana, cuántas verduras consume, cuánto televisión ve, cuánto internet ve, y según todo lo que uno gasta se promedia la huella ambiental de cada uno, Entonces, yo les invito a que hagamos la huella ambiental. Búsquenla, la pueden buscar por internet, la huella ecológica, más bien la huella ecológica. Y se analizan cada uno cuál es el impacto individual que ustedes tienen en el planeta. Huella ecológica. Bueno, hemos estado hablando muy chévere, espero que les esté gustando toda esta conversación, todo esto que estamos hablando, estos temas. Vamos a mirar el orden, cómo está el orden de la sesión, que no nos salgamos. Por eso es que yo pongo el orden ahí en el tablero, porque si no, nos desordenamos. Dice, llamada asistencia, ya lo hicimos. Retroalimentación de la sesión anterior, no la hemos hecho así en forma, no la hemos hecho. La revisión de la prueba diagnóstica ya la hicimos. Y el tema de la unidad. Entonces vamos a entrar al tema. Vamos a entrar en materia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo ven todo hasta el momento? No, profe, todo perfecto, claro. Vamos bien. Profe, tiene micrófono apagado. ¿Ya todos ven mi presentación? Sí, profe. Hace 8 días estábamos aquí. Ustedes me acuerdan, si ustedes también me tienen que acordar. Sí, profe, ya por ahí pasamos. No, siga derecho. O no, venga, deténgase.
Hace 8 días estábamos hablando, pero mira que yo estuve viendo, y ustedes sí ven toda la plantilla y las letras completas. Profe, hoy sí se ve Profe, sí. completo. Hace 8 días no, ¿cierto? Porque yo estuve viendo No, el hace video 8 días no. y ¿por qué Media. ninguno me dijo? ¿Por qué ninguno Ah, me pues, dijo? Me tienen que parar, profe, eso se ve partido a la falta mitad, pero confianza. pare, que no se ve bien, porque yo estuve viendo el video y yo, venga, mira, esto sí aguantaron toda la presentación así. No, profe, yo por mi parte fue que yo, como no se veía, entonces vi el módulo. Abrí pues donde usted Ah, tenía sí, cargada ahí, esa presentación. ahí está la presentación en el tablero también, sí. Entonces, como no la veía, la abrí. Bueno, entonces hace 8 días estábamos hablando de relaciones internacionales. Yo les decía que hay una ciencia que se llama la ciencia de las relaciones internacionales y que cuando hablamos de relaciones internacionales hablamos de unos sujetos y de unos actores que tienen una capacidad para ejercer un poder político, militar, científico en el ejercicio y en el desarrollo de esas funciones, relaciones internacionales. Cuando hablamos de relaciones internacionales, a veces decimos sociedad internacional, a veces decimos sistema internacional, a veces decimos comunidad internacional y se usan indistintamente, ¿cierto? No es que exista pues hay autores que hablan del sistema mundo, pero ya son cosas muy específicas de las relaciones. Estábamos hablando de los actores. Y aquí yo me detuve un momento porque expliqué el concepto de Estado. Estábamos hablando de que el Estado, cuando hablamos de Estado, estábamos hablando de unos elementos que lo constituían. ¿Cuáles son los elementos constituyentes del Estado? Profe, territorio, población, ordenamiento, Jurídico y soberanía. soberanía, ya, eso es. Cuando no, esa expresión coloquial que a veces los ciudadanos decimos, es que el Estado somos todos, es que todos somos el Estado. Eso no es así. El Estado, uno como ciudadano no es el Estado. Uno como ciudadano no es el Estado. Que todos conformamos el Estado, no, tampoco. Tampoco el Estado necesita unos elementos constitutivos. Ya los vimos. Y está el otro concepto, el de nación, que es que nación es diferente y cuando hablamos de nación hablamos de unas características sociales, culturales, donde hay una lengua común, un pasado histórico común, una religión común. Entonces es diferente nación de Estado. Pero también estamos hablando de que después de la Segunda Guerra Mundial, que se descomponen el imperio ruso, el imperio austrohúngaro, el imperio turco otomano, y se descomponen los imperios, nacen lo que llamamos los estados-nación, y que son los principales actores en las relaciones internacionales. Y yo les he dicho que hoy día somos 193 países, que podemos decir estados, sino que no los llamamos estados-nación porque muchos países y muchos estados dentro de su territorio son multinacionales, plurinacionales y tienen muchos idiomas y muchas religiones y muchas culturas dentro del mismo territorio. Hasta aquí todo va bien, ¿sí o no? De esto ya habíamos hablado, esta es la retroalimentación de la clase anterior. ¿Alguna pregunta? Nosotros sí hablamos bien de las interacciones y de la localización, ¿sí? Nosotros pasamos por acá, ¿o no? Sí, profe, sí pasamos por ahí. Y hablamos de Joseph Nye, que habla del soft power y el hard power. Ay, ese sí no recuerdo. Dices No, tú, profe, yo no recuerdo. entonces ahí quedamos. Entonces, dice, las interacciones, se hace referencia a los intercambios recíprocos entre diferentes actores. Estos intercambios pueden ser de índole económico, político, social o cultural,
Y en la sociedad internacional el objeto de estudio son las relaciones sociales internacionales, que es lo que estudia la geoeconomía y la geopolítica, que es la primera unidad del módulo. Le decimos que la localización se hace referencia al concepto de lo internacional por cuanto es entre estados, es interestatal. Internacional o interestatal es un sinónimo, así como al concepto de transnacionalidad, porque está el concepto de frontera como punto de paso, no solamente como de división y separación entre estados. O sea, las fronteras no son muros, las fronteras no son muros, obstáculos que hay, sino que las fronteras son zonas sociales o espacios sociales fronterizos, donde se da el fenómeno de la transnacionalidad. Por ejemplo, la comunidad guayú en La Guajira también es binacional porque también tiene nacionalidad venezolana. Entonces hay un fenómeno de transnacionalidad en esa frontera entre Colombia y Venezuela con la comunidad guayú, que son binacionales. Y hay unas relaciones internacionales sociales y unos intercambios y unas interacciones políticas, sociales y culturales allí. La sociedad internacional entonces se define como el complejo de relaciones sociales que distribuyen el poder a nivel mundial, y las relaciones internacionales son relaciones sociales que inciden en la distribución del poder a nivel mundial. O sea, estamos hablando de, cuando hablamos de relaciones internacionales, que hay unos países poderosos y otros que no. Estudiar el sistema internacional es preguntarse por las relaciones de poder desde finales del siglo XX y el XXI, estudiando los actores, sean estatales o no. Estudiando los actores internacionales, sean estatales o no. ¿Por qué en ecología humana y ambiental es importante ver esto? Porque vamos a ver que hay multinacionales, por ejemplo, de alimentos, que son actores internacionales, que son capaces de influenciar gobiernos y estados para hacer tratados y negocios internacionales, por ejemplo, para que les compremos las semillas, los abonos, los fungicidas, los herbicidas a ellos. Y no son estados, pero son actores internacionales, son multinacionales, por ejemplo, que desde luego son amparadas por los gobiernos y por los países de donde son originarias. Entonces el poder no solo se explica dentro de una concepción, el poder solo se explica dentro de una concepción estructural de ese mismo poder, y por eso estábamos viendo hace 8 días Historia Universal, para entender que esa evolución de los modos económicos de producción es la que nos lleva a la comprensión del desarrollo de esos países desarrollados, valga la redundancia. Esa concepción estructural concede al poder la capacidad de crear unos marcos de relación, o sea, las normas y las reglas de juego de los actores en esa sociedad internacional. O sea, son los países poderosos y los países potencia los que crean lo que se conoce como el régimen internacional, el derecho internacional, por ejemplo, el comercio o ambientales, fitosanitarias. Son los países desarrollados los que se inventan esas normas. Las reglas de juego las ponen ellos, no nosotros, no los países pobres o subdesarrollados o primario exportadores. Entonces hay unas categorías que desarrolla el norteamericano Joseph Nye que aluden a el poder duro, el hard power, y el poder blando, el soft power. Los ejemplos de poder duro serían el económico, el comercial y el militar. Y el poder blando es entendido como la capacidad que tiene un estado de influir, de persuadir a otros estados, de que los quieran imitar por admiración, respeto a sus valores o forma de vida. El poder blando implica la capacidad de seducir y de atraer al resto de los estados, o sea, es diplomático. ¿Quién me pone un ejemplo de soft power y un ejemplo de hard power? ¿Trump es hard power o soft power?
Profe, determinemos nuevamente qué es el poder duro y el blando, o sea, Pero si están viendo allí la plantilla. sí, pues yo no veo la misma, usted sí la ha cambiado, la verde. Ah, espera, Me tienen que decir, si yo sigo hablando, me tienen que profe, decir que no se ve. ¿Quién me pone un ejemplo de poder duro? Trump, ¿Por qué? ¿Y cómo sería el poder blando? profe, Trump y las economías de Estados Unidos, que ellos quieren manejar las economías del mundo entero. Ahí estamos viendo, por ejemplo, Trump, me refiero a Trump, por ejemplo, con Venezuela. Él es el que está imponiéndose ante Venezuela y pues no se ha escuchado que otro país lo sigue, ¿cierto? Pero el que marca las reglas de juego es Trump. Bueno, a ver, participación. Gracias, Mónica, muy amable. Participación. ¿Quién quiere participar? ¿Quién me habla? ¿Quién pone un ejemplo de poder blando? Profe, Yo yo. creo que en este momento del poder blando es el tema a veces de la economía del COVID, todo lo que ha afectado esto en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, creo que ha afectado mucho la economía, por eso lo influye a uno mucho no sé, en entrar en miedo por todos los temas de la economía que están pasando, creería yo. Bueno, muchas gracias, Andrés Felipe, Susana. Profe, yo iba a aportar que el poder duro también con Trump. ¿Por qué? Porque yo por ahí vi el video que usted colocó, el primer video que hay, y entonces desde Estados Unidos, desde la época de la guerra del Pacífico, es la que ha mandado como la parada con el sentido militar. Entonces, en ese caso, yo me he dado cuenta que muchos países quieren como hacer de querer poder tener el estado militar que tiene Estados Unidos, y en mi punto de vista yo digo que eso sería imposible. O sea, no creo que haya un país que pueda igualar la fuerza militar que tiene Estados Unidos. Todos quisieran, incluso mi país, el estado de mi país ha querido comprar algunos aviones y algunas cosas de guerra, pero eso no es nada al lado del poder militar que tiene Estados Unidos. ¿Cuántas Entonces, bases dice el video? En el video dicen el número de bases. ¿Cuántas bases es que dicen que tienen? no, profe, es que eso hablaron ahí de Son como mucho. 17.000, 30.000 bases. Yo no me acuerdo, pero son muchas. Bases en todo Exacto. el mundo. Qué bueno, Susana, que se vio el video. De pronto eso le ha dado muchos elementos para comprender esto de lo que estamos hablando. Es que cuando hablamos del poder blando, estamos hablando, por ejemplo, recuerden ustedes a Barack Obama, que Barack Obama fue a Cuba, fue el primer presidente que después de 50 años de haber bloqueado a Cuba, Cuba estuvo bloqueada por más de 53 años y fue el que, mire la definición de poder blando. Persuadir es cuando un Estado tiene la capacidad de influir, cuando un Estado persuade a otros de que todo bien, de que lo imiten, de que lo admiren, de que respeten sus valores, su forma de vida. O sea, no a las malas, no a las malas. Esto, el poder blando, por ejemplo, es muy también del estilo de la Unión Europea, que la Unión Europea más bien hace tratados, hace ayudas, hace conversaciones. Mientras que cuando hablamos y aquí hay algo muy importante, a veces pensamos que el tema comercial y de relaciones comerciales es poder blando, y resulta que el poder comercial es hard power, es poder duro.
porque los países ricos y poderosos condicionan la compra. O sea, pongan ustedes este caso, si Estados Unidos es nuestro principal socio comercial desde hace muchos años, ellos son los que nos compran a nosotros. Si nos dejasen de comprar en este momento, ¿qué pasa? Nos quebramos, o sea, como país, porque es que no tenemos otro comprador. El principal socio era ese, el segundo socio era Venezuela, Venezuela ya no es socio, y pues mercados así en estos últimos 4 años, 5 años, después de haber cerrado relaciones con Venezuela, no hemos abierto así, pues China, aguacates para China, pero en realidad existe en relaciones internacionales algo que se llama una dependencia como país económica de que Estados Unidos nos compren a los precios en dólar y nosotros producimos en pesos y compramos en pesos insumos y compramos en pesos semillas y compramos en pesos todo. O sea, nos sale más caro. Y ahí hay una forma de poder duro. También les pongo otro ejemplo. Otro ejemplo es, antes del Plan Colombia existía algo que se llama el ABDAM Trade, que es un negocio que tenía Colombia y Estados Unidos para la disminución de los gravámenes arancelarios cada 6 meses. También era con Ecuador y con Perú. El ABDAM Trade es el tratado para los países andinos de preferencias arancelarias. Es el antecedente del TLC y el antecedente del Plan Colombia. En ese contexto, el ABDAM Trade dice, si ustedes lo quieren, lo buscan en Google. Ese tratado dice que nos hacen disminución de las barreras arancelarias a los productos como colombianos, pero con una condición, con la condición de que nosotros les recibimos la ayuda para la lucha contra el narcotráfico. Entonces es un negocio comercial donde nos dicen, sí, nosotros cada 6 meses les vamos a renovar las barreras arancelarias y les vamos a bajar las barreras para que sus productos entren sin arancel. Tomate, arroz, azúcar, flores, banano, productos primarios que compiten con otros países que también los producen más baratos. Y la condición de comprarnos estos productos es que nosotros recibamos la ayuda militar y económica para la lucha contra las drogas. Entonces es una forma de poder duro que combina lo económico y lo militar. Por ejemplo, hay un chantaje permanente de los Estados Unidos. Estados Unidos permanentemente, cada 6 meses, la DEA saca un informe sobre la situación de cultivos ilícitos en Colombia. Y cada que sale ese informe, el gobierno pues sale corriendo allá a la embajada en Washington. ¿Por qué? Si Estados Unidos nos desertifica, que es lo que dice que los vamos a desertificar, no están cumpliendo con los disminución de la lucha contra la droga, la disminución de hectáreas, los vamos a desertificar. Eso implicaría poner barreras arancelarias a nuestros productos y nos mantienen amenazando. Entonces ahí está la ANTI, el grupo de empresarios en Colombia, que son los que tienen permanentemente negociaciones con estas personas y a través del Ministerio de Hacienda y Relaciones Exteriores para que esos productos entren a Estados Unidos. Pero miren, ahí les estoy contando que se da una relación simbiótica con la ayuda militar que Colombia recibe. Entonces, si luchamos contra las drogas, si disminuimos las hectáreas, si ponemos glifosato, entonces no nos quitan barreras arancelarias. Es un chantaje. Es una forma de chantaje. Me quedé ahí un poco hablando en este tema del soft power y del hard power. Ya pasamos ahí en la plantilla que está en azulito, que tiene blanco con azul.
No, No, profe. no, aún no. Está en la roja, en la que tiene rojo. Eso, ahora sí. Así. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Dice, el sistema internacional está constituido por un conjunto de actores cuyas relaciones generan una configuración del poder dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones de acuerdo a determinadas reglas. Entonces dice, el sistema internacional está constituido por un conjunto de actores, no solamente estados, también están las organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, todas de la ONU, cuyas relaciones generan una configuración del poder, unas relaciones de poder dentro de la... ¿Poder qué quiere decir? Que hay unos que mandan y otros que obedecen. Eso. Cuando hablamos de poder, hablamos de eso. Hay unos que mandan y hay otros que obedecen. Poder. Entonces, dice una configuración de poder dentro de la cual se produce una red compleja de interacciones, de acuerdo a determinadas reglas que se inventan quienes mandan. Dice, el actor internacional es aquella unidad del sistema internacional, entidad, grupo, excepcionalmente individuo, por ejemplo los presidentes, que gozan de habilidad para movilizar recursos que les permiten alcanzar sus objetivos a nivel internacional, que tienen capacidad para ejercer influencia sobre otros actores del sistema y que gozan de cierta autonomía para moverse en el sistema. Entonces, cuando hablamos de sistema internacional, estamos hablando de que hay unos actores que no somos las personas, son los gobiernos, son los estados, son las organizaciones no gubernamentales, las redes mafiosas, los medios de comunicación, las corporaciones internacionales, que tienen la capacidad, la habilidad para movilizar recursos en esa escala. El actor internacional no es solo el Estado. Por su parte, Joseph Nye habla de la difusión del poder para hacer referencia a la aparición de nuevos actores. Antes era solamente el Estado. Las relaciones internacionales solo se daban en el Estado, pero la globalización económica ha llevado a eso, a que los actores entonces ya no sean solamente los Estados. Y los actores internacionales se pueden clasificar de la siguiente forma: Estados, organizaciones intergubernamentales o organizaciones internacionales. También fuerzas transnacionales. Y aquí no está organismos internacionales. Los organismos internacionales que son creados por esos mismos actores. Ellos crean los organismos. Entonces, dice, los actores internacionales se pueden clasificar en estados, organismos internacionales, organizaciones intergubernamentales, o sea, entre gobiernos. Hay organizaciones que entre gobiernos pactan y crean organizaciones, los gobiernos. Hay organizaciones que son ya internacionales, ya de todos los países. Y hay algo que se llaman fuerzas transnacionales, porque son una fuerza transnacional, por ejemplo, las redes mafiosas, del contrabando internacional, del narcotráfico, de la trata de blancas. Son fuerzas transnacionales. Son actores internacionales también. Y hay Marcel Merle define las fuerzas transnacionales también como los movimientos y las corrientes de solidaridad de origen privado que tratan de establecerse a través de las fronteras. Entonces también las fuerzas transnacionales pueden ser muchos organismos, muchas organizaciones que tienen que ver con la solidaridad. Por ejemplo, la Cruz Roja Internacional es un organismo internacional, una fuerza transnacional. El movimiento Scout Mundial, la Asociación Mundial de los Scouts, es una fuerza transnacional, es un movimiento, una corriente de solidaridad de origen privado, que no hay estados, no hay gobierno, hay mucha gente de gobiernos, pero no directamente. Ellos son una fuerza transnacional aparte, y así hay muchas. Entonces, estamos ya viendo cómo se va complejizando, pero lo que nos interesa a nosotros es entender la estructura del sistema internacional. Y es que la configuración del poder surgida de las relaciones entre los actores
nos lleva a entender eso que nosotros ya hablábamos ahora, que hay unos países potencia y hay unos países que no lo somos. Hay una configuración generada de poder por esas potencias del sistema. O sea, el sistema internacional tiene una configuración de poder, unas reglas de juego. Y esas potencias serían los estados que tienen el poder para dictar esas reglas de juego. Fulvio Atina se refiere a esas reglas como los principios, las normas que rigen los gobiernos para actuar en ese sistema internacional. Y diferencia en tres tipos. Hay unos principios sociales, hay unas normas jurídicas internacionales, hay unas reglas operativas. Hay reglas operativas, por ejemplo, las NIF, las Incoterms, son reglas operativas, pero eso va escalando, entonces ya después hay unas normas jurídicas. Entonces los estados y los gobiernos pueden ser castigados. Y hay unas que son ya de tipo social, unos principios sociales de diplomacia. Entonces, lo importante de todo esto que estamos hablando es que hay unas potencias que son las que detentan el poder, que llamamos el poder estructural, y que está sustentado sobre el control de la seguridad, la producción, las finanzas, la ciencia y la cultura. Esas potencias no solamente crean las reglas de juego, de cómo se van a interrelacionar los países, ellas se inventan las normas de cómo es que nos vamos, las normas del comercio internacional, las normas del derecho internacional, las del derecho del mar, las del derecho de guerra, las del derecho internacional del trabajo, todas esas normas se las crean sobre todo los países poderosos. Nosotros como países subdesarrollados tenemos escasa influencia, apenas de pronto participación en esos organismos internacionales, en esos espacios internacionales. Apenas estamos allí. Y esas potencias detentan ese poder estructural acumulado en este bagaje histórico que llevan de toda la historia, porque los países europeos se hicieron dueños de más del 93% del planeta a través del sistema de posesión colonial. O sea, los europeos eran dueños de todo África, de toda América y de toda Asia a través de colonias. Ya después viene el proceso de descolonización, viene la Primera, la Segunda Guerra Mundial, los imperios se desbaratan, quedamos todos en países, organizados en países, pero ellos no dejaron de ser poderosos. Ellos heredaron toda la riqueza de más de 300 y 400 años de explotación colonial. O sea, ellos fueron los que se industrializaron y ellos fueron los que gozaron el proceso de transformación de ese modo económico de producción del feudalismo al mercantilismo y al capitalismo, porque fueron ellos los que disfrutaron esas rentas. Entonces, aquí además dice que tienen control sobre la seguridad. ¿Cómo? Empiece por esto. Empiece por los teléfonos y empiece por el canal de Meet por el que estamos hablando. ¿Quién nos garantiza que no estamos siendo escuchados? ¿Vistos? O sea, ya ellos tienen el control de las comunicaciones y de la seguridad a través de las comunicaciones. Saben con tu celular hacia dónde te mueves, con quién hablas, cómo y por qué y a qué horas, qué transacciones haces, qué productos ves y qué gustos tienes. Todo. Y la seguridad, entonces es seguridad en todos los planos también, porque entre estados y entre países hay una carrera armamentista internacional y Susana decía ahora, bueno, ¿y quién le va a seguir ese nivel pues a ellos si es que ellos, los Estados Unidos, ganaron la hegemonía mundial después del proyecto Manhattan, del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, después de la creación de las Naciones Unidas, después de la creación del Estado de Israel? Fueron ellos, después del Plan Marshall que reconstruyó Europa y sobre todo Alemania, fueron ellos los que financiaron la reconstrucción con el Plan Marshall. Pues le digo quién, Susana, los chinos. Los chinos
sino que los chinos no tienen una postura imperialista expansionista, de ir, de poner bases, de expandirse. Pero en este momento la carrera militar armamentista de los chinos, de los coreanos, de los iraníes, de los rusos, ellos no han parado la carrera armamentista y tienen asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por eso. Son, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son 6 o 7 países nomás, con asiento fijo. Y son ellos los que tienen entre 6.000 y 7.000 cabezas de uranio para de bombas atómicas para tirar. Francia tiene 6.000, Estados Unidos tiene otras 7.000 cabezas de ojivas nucleares. Fuera de los submarinos que están circundando, que nosotros no vemos ni sabemos, que todo el tiempo están patrullando el mar con armamento nuclear. Entonces, cuando hablamos del tema de la seguridad, estamos hablando en todas las dimensiones marítimas, aéreas, satelitales, de cableado submarino para transportar el internet y las comunicaciones y las transacciones. O sea, es la seguridad del mar y del aire. Y los chinos en este momento tienen un proyecto que se llama el de la nueva ruta de la seda y vienen consolidando algo que se llama el collar de perlas chino. Y en ese collar de perlas chino ya han venido financiando infraestructura marítima de creación de puertos hasta el África. Ya tienen posiciones en el Suez, en Grecia, en el Golfo Pérsico y en todo el Asia y el sudeste asiático, toda la presencia china. O sea, ellos fueron los que financiaron la creación de los puertos de esos países y ellos han sido los que han creado la infraestructura. Y el tema de la producción, que era lo que hablábamos ahora reflexivamente. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué estamos comiendo? Porque usted va al de uno y lo que encuentra es pollo norteamericano. Usted le venden pollo gringo. Y usted va a esos supermercados y usted se cerciora bien, mira bien y muchas veces son productos en ARA, productos que vienen de Estados Unidos, con libre arancel a Colombia, compitiendo con nuestros productores, que también se están quebrando, los productores de maíz, se están quebrando los productores de azúcar, se están quebrando los productores de arroz, porque estamos comprando a precio más barato a otros productores. Entonces, fuera de que estamos quebrando a nuestros productores, estamos consumiendo un material genético distinto, con fungicidas y con herbicidas y con productos químicos que de pronto inclusive nos están transformando toda la estructura genética y de calidad de vida. Entonces, el tema de cuando hablamos de potencias, de control de la seguridad, de la producción, estamos hablando de que ellos están controlando las semillas. Entonces, un productor colombiano tiene que estar certificado por ICA, pero las semillas se las vende el ICA, pero las semillas que adquiere el ICA se las compra a estos países. Y estas semillas, cuando el campesino las siembra, el campesino pues estaba acostumbrado a sacar de ahí mismo su resiembra. No, esta semilla solamente es para una cosecha. Le toca volver a comprar semilla. Entonces hay una dependencia de los bancos de semillas internacionales. Y ya se están acabando las semillas autóctonas y los productos endémicos de semillas nuestras, de productos nuestros, y se están transformando transgenéticamente. Entonces ahí hay unos cambios en el tema del control de la producción de alimentos a nivel mundial, que de pronto se está haciendo muy sutilmente y nosotros no nos damos cuenta. Y el tema de la pandemia, yo les decía al principio, tiene que ver con eso. Muchos autores están discutiendo cómo la producción en masa de animales para el consumo humano, pero en masa es en masa. O sea, es que nosotros en Colombia no piensen en pimpollo, piensen en masa en los países desarrollados, que tienen sacrificios cada hora y que es a montones, porque necesitan producir.
para poder resolver la sobreacumulación de capital que tienen. Y ahí es donde entra el sistema de las finanzas. Ahí dice, las finanzas, las potencias detentan el poder sustentado sobre el control de las finanzas. Porque nosotros, como Colombia, dependemos, primero piensen ustedes, yo no sé en este momento ya se me olvidó, la deuda externa de Colombia supera el Producto Interno Bruto en la mitad, el 60%. Nosotros estamos endeudados. Y estamos endeudados con el sistema financiero internacional, no solamente con los países socios como Estados Unidos, sino con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el banco, con todos los bancos que nos prestan. Y nos prestan, y nos prestan, y nos prestan, y el Plan Colombia hizo plata, y plata, y plata, y nosotros como ciudadanos en realidad no estamos viendo que exista de verdad un desarrollo como país. Tanta plata que ha llegado a Colombia. Tanta deuda que tenemos porque nosotros como ciudadanos y nuestros hijos son los que van a asumir esa deuda con los impuestos. Entonces ahí las potencias tienen en este momento un control del sistema financiero internacional a través del control de las reservas de oro, por ejemplo. Ustedes saben que en este momento hay un chantaje internacional del Reino Unido por quitarle el oro que tiene de Venezuela y dárselo a Guaidó, porque son unas reservas internacionales de oro que son las que amparan la moneda, las monedas de los países. Entonces, si las monedas de los países están amparadas en un sistema internacional, en la bolsa y en unos países que guardan los oros, en unos papeles que nosotros compramos a esos bancos, títulos, a todos los créditos, entonces en este momento, ¿quiénes son los que manejan la economía en el mundo? Sino la gran banca internacional. Ahí nosotros tenemos que pensar muy bien este tema del sistema financiero, porque en Colombia el sistema financiero funciona muy distinto de los otros países. O sea, nosotros somos los únicos que tenemos todavía un sistema financiero que no le da garantías al ciudadano en cuotas de manejo. Otros países ya no tienen cuotas de manejo, otros países ya no tienen que costos por transferencia, a nosotros nos cobran todo, y fuera de eso roban la plata. Entonces, el ciudadano es el que viene a asumir todo eso. Y ni hablar de ciencia y de cultura, porque la industria de la música la manejan son los países poderosos, los países industrializados, y toda la música que nos llega en inglés y de Estados Unidos. Entonces es música rap, música dance, música rock, y la música de nosotros. Entonces hay también una hegemonía cultural para que se consuman los productos culturales de estos países, asumamos las modas, los tipos de consumo, los estilos de consumo, los idiomas. Hay un dominio cultural también. Y un dominio cultural que tal vez va por encima del mismo ser humano, porque denigra a la mujer, pone a la mujer como objeto y como mercancía. Es la cultura de nosotros, la cultura de Occidente, que es la cultura del consumo, del que tenga el mejor producto y el más caro, de la que tenga la mejor estética con la última cirugía, y es una cultura que se nos impone, que no necesariamente es la normal, ni la de nosotros, la tradicional. Son cosas que vienen de afuera, por industrias como la industria musical, por ejemplo. Y en términos de ciencia, que me parece a mí el más importante, hay una estructura del sistema internacional que controla la ciencia. Vayan a ver el tema de las vacunas. Principalmente el tema de las vacunas es lo que nos da a nosotros la reflexión. Nosotros como Colombia producíamos vacunas hasta hace muy poco, hasta los 70s. Nosotros teníamos también nuestra producción de vacunas.
en términos de ciencia y de tecnología, hay unos países que tienen el control científico y tecnológico y energético, el monopolio de ese conocimiento. Y cuando nosotros hacemos tratados internacionales de comercio, fallamos en que no les pedimos a esos países que nos hagan transferencia del conocimiento científico y tecnológico. O sea, nosotros nos vamos para China, vendemos aguacates a un año, les garantizamos a ellos eso, pero no les decimos, venga, ¿por qué no nos enseñan, por qué no nos dan agroindustrialmente tecnología para nosotros mejorar esta producción? Transfiéranos ciencia y tecnología, porque pues ya industrializarnos, ya para qué nos vamos a industrializar si ya ese proceso pasó, ya estamos en la cuarta revolución industrial. Y ya sabemos que el proceso de industrialización trajo como consecuencia la destrucción del medio biótico, porque la industrialización fue a costa de destruirlo todo. Entonces ya no nos podemos industrializar, porque si Colombia se industrializaría hoy, pues sería a costa de destruir lo poco que nos queda, que no entregamos, lo poco que no entregamos todavía. Entonces ya industrializarnos tal vez no sea la salida, sino que nos hagan transferencia de ciencia y tecnología a nosotros, para nosotros hacerlo también, nosotros también aprender a hacerlo y sobre todo, pues pensar en lo que nosotros somos. Nosotros somos un país agrario y un país rural y un país de montañas. O sea, tenemos todos los pisos térmicos y yo siempre les he dicho a todos mis estudiantes, Colombia tiene todas las condiciones como para producir la cantidad de comida, como para quitarle el hambre a Haití, que es el principal de esos 193 países, el primer país donde los niños se mueren por hambre y desnutrición, y es un vecino de nosotros, queda al frente de La Guajira, tenemos frontera marítima con ellos. Pero como las reglas de las normas del sistema internacional no permiten que eso pase, o sea, son los países potencias los que no dejan que esto suceda. En parte por lo que les digo que hay un monopolio de la ciencia y del conocimiento. También es importante, ya para ir cerrando estos últimos 10 minutos, tener en cuenta que el sistema internacional no ha sido el mismo. Dice, vamos a leer lo que dice esta plantilla. Dice, el sistema internacional contemporáneo, Pistón, 1988, aporta el concepto de jerarquía, equilibrio y sistemas de valores como elementos fundamentales del sistema internacional. Hablaríamos de sistema bipolar cuando el equilibrio se da entre dos potencias y de sistema multipolar cuando dicho equilibrio de fuerzas es mantenido entre varias potencias. También podríamos hablar de un sistema unipolar cuando hay ausencia de equilibrio y solo una potencia detenta el poder. Sí están leyendo todos ahí, ¿cierto? Entonces, aquí cuando decimos un sistema bipolar es lo que ocurría en la Guerra Fría, que eran solamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran como 19 o 20 países que se integraron en un modelo de economía socialista y que le llamaron Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas porque estaban alineadas a Rusia y a la Revolución Soviética de 1917, los bolcheviques. Entonces la Guerra Fría, que fue desde el 45 cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del muro de Berlín en el 89, en el 91, con la perestroika rusa, la perestroika es la apertura, el mundo deja de ser bipolar y se vuelve multipolar porque entonces aparecen otras potencias en el mundo que equilibran el sistema. Pero aquí abajito dice, podríamos hablar de un sistema unipolar cuando hay ausencia de equilibrio y una sola potencia atenta al sistema, que es el caso para toda Latinoamérica. En Latinoamérica hay un sistema unipolar porque es Estados Unidos quien detenta el poder en toda la región y no hay ninguno que le equilibre esa fuerza. Entonces, esto es conceptual de las relaciones internacionales. Sistema unipolar, sistema bipolar y sistema multipolar. Hoy día, cuando hablamos de BRICS, Brasil, Rusia, India, China, los BRICS, estamos hablando de un sistema internacional multipolar,
que son varios países, que ya no son solamente dos, Rusia, Estados Unidos, o Estados Unidos solamente, sino que son varios. Ese equilibrio entre potencias, también llamado equilibrio de poder o equilibrio de fuerzas, se ha buscado porque ha fracasado el derecho internacional. O sea, después de las Naciones Unidas se crearon todas las normas, pero eso ha venido fracasando. Entonces, se busca evitar la dominación de una potencia sobre otras potencias y por eso es que se ha dado la carrera armamentista, porque no es que el derecho fracasó. El derecho internacional que ellos mismos se inventaron fracasó, todos se pasaron eso por la faja, entonces unos se armaron también para equilibrar las fuerzas y este equilibrio determinaría varios tipos de sistema internacional entonces, según el número de potencias en equilibrio. Esto esto queda claro. Esa parte del sistema bipolar, de la Guerra Fría y del sistema multipolar actual y unipolar en América. Ya vamos a terminar, dice, las tradiciones del pensamiento internacional. En el pensamiento internacional, en el estudio de las relaciones internacionales, hay muchas líneas de pensamiento, pero las más estudiadas y las más grandes son la realista o hobbesiana, la internacionalista o de Grocio y la universalista de Kant. Hay tres perspectivas conceptuales, filosóficas, o sea, son autores: Thomas Hobbes, Grocio, Immanuel Kant, realista, universalista o internacionalista. Dice la realista. La realista es un enfoque pesimista de las relaciones internacionales. Si están viendo ahí las barritas azules. Sí, señor. Sí, profe. Es un enfoque pesimista de las relaciones internacionales, donde las mismas presumen un conflicto permanente entre estados. La política internacional es entonces una política de fuerza y la interacción de los estados se basa en la guerra. Y esta es inevitable porque se confiere inherente al hombre, al ser humano, a esa naturaleza egoísta del ser humano. La moral y la ley no existen en las relaciones entre estados e impera una lucha de todos contra todos. Esa es la perspectiva realista. Hay otra perspectiva, la kantiana, que dice, hay una visión contrapuesta a la visión realista, basando su perspectiva en la potencial comunidad Profe, se humana. está entrecortando, perdón. Dice, porque nosotros como seres humanos tenemos un potencial, la potencial comunidad humana que podría surgir de la relación entre los estados. O sea, si dejáramos de pelearnos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Nosotros tendremos un potencial como comunidad humana muy grande. Y la cooperación entre actores internacionales que se desenvuelven entonces en un marco moral, legal, del derecho. Aquí se busca el interés del individuo, no tanto del Estado. De hecho, se persigue la desaparición de los estados para reemplazarlos por una sociedad cosmopolita. Eso lo logra un poco la Unión Europea, porque ellos lograron abolir fronteras, crear una sola moneda, libre circulación de bienes, de servicios y de personas, y tienen un parlamento europeo. Los estados empiezan como a perder debilidad, aparentemente. Y hay una perspectiva, la de Grocio, la grociana, que dice que las relaciones internacionales son racionalistas, que en las relaciones internacionales está un racionalismo, o sea, un internacionalismo, que las relaciones internacionales son entre una sociedad de estados o una sociedad internacional, se descarta la guerra continua, es parte de los realistas. Y aquí, como los realistas, los actores fundamentales son los estados, pero estos se van a relacionar a través de relaciones comerciales, sociales,
limitados y regulados por normas, por instituciones comunes. Entonces hay tres perspectivas grandes de análisis y de comprensión de las relaciones internacionales. ¿Por qué les hablo yo de esto? Profe, nos escucha, no tienes audio. Ahí volví. Aló. Pero se le ve el audio ahí. Uy, qué susto, yo me quedé hablando solo. Aló, ¿me escuchan? Entrecortado, profe, muy entrecortado. Sí, profe. Se puso lenta voy a apagar la cámara. Apagar la cámara. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Se escucha muy entrecortado. ¿Desde qué parte? Esta última diapositiva no se entendió, profe, del resto todo fue muy claro. Sí, pues aquí lo que yo estaba contando es que en la red... Ahí se ve a ir. Vean pues, empezó el jueguito. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, pero mal, muy mal. Bueno, dejemos así, ya son las 5:27, esta es la última diapositiva, dentro de 8 días hago la retroalimentación por ahí. Preguntas, anótenlas ahí, yo vi que varios están tomando nota. Tomen nota de las preguntas que tengan, espero que les haya gustado mucho la clase, ¿les gustó? Sí, profe, muy interesante. Yo creo que aprendieron bastante, hablamos de cosas muy Sí, profe, muy interesante. Son cosas nuevas, yo creo, para ustedes, hablar de relaciones internacionales, y yo sé que esto desde el módulo les va a aportar mucho a entender el mundo, cómo funciona hoy, y no pierdan la perspectiva ecológica de todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de cómo se está configurando el mundo, cómo se relaciona, cómo terminó de ser el mundo, y hay unos estudiosos que hacen estudios de eso. Cómo está el mundo, para dónde va el mundo y cómo lo podemos mejorar. Y esta clase es para eso, para estudiar esos autores y conocer un poco hacia dónde vamos. Entonces, les pido por favor, si pueden verse ese video de la Segunda Guerra Mundial desde el espacio, que está subido allí en la plataforma, en el tablero. Esto les va a dar ya una visión global de todo lo que les estaba hablando en la clase de hoy. Muchas gracias y hasta dentro de 8 días. Profe, ¿me puede enviar ese link ahí por el grupo? Es que yo no lo puedo descargar acá por el computador. El de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro que sí. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe, todo muy claro. Bueno, sí, 5:28 está apenas, yo no les di break, yo estaba muy inspirado. Estuvo bien, profe, no estuvo muy amena la clase. Bueno, se nos fue el tiempo rápido, ¿cierto? Bueno, hasta dentro de 8 días, muchachos, vayan a descansar. Bueno, profe, gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego, chao a todos. Chao. 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 Profe, no hubo tiempo para los parámetros para el trabajo. Pero es que es que todavía no es el momento. Todavía no es, no, es que como es para el parcial. No, El tiempo vuela. Bueno, profe. Porque vea que usted apenas está tomando los insumos, apenas le estoy contando, ya hoy le conté, vea, se trata de esto, entonces usted apenas está viendo con estos temas bien de qué se trata el tema que va a elegir. Bien, profe. Gracias. Bueno, entonces, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, hasta pronto. Profe, nosotros tenemos puente, ¿ustedes no? No tenemos. Ah, qué maravilla. Bueno, profe, chao. Chao.